Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando desde España y buenos días a todos los que nos escucháis desde Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo webinar de los que organizamos conjuntamente Hotel Cost Control y tecnowebinars.com. Bueno, ya sabéis, hoy tenemos de nuevo a nuestro gurú en Power BI, a nuestro experto en Power BI, don Antonio Tapia, ahí lo podéis ver. Saluda, Antonio, que te vean que... Bueno, perdona, Hola a yo todos. soy, yo soy Daniel, ¿eh? Y Antonio Tapia, ahí lo tenéis con lo de HTC al fondo. Yo soy Daniel Alguacil y de TecnoWebinars y os estaré coordinando y moderando el webinar de hoy. Nada, simplemente deciros que aproximadamente Antonio estará unos 45 minutos haciendo su presentación, su demostración, su taller, y posteriormente pasamos a un turno de preguntas que os animamos a hacer, a participar, en el que podréis participar por micro, ya os diré cómo, y también por el chat. Así que nada, Antonio, creo que te estamos viendo perfectamente. ¿Me Recuerda oís darle al bien? ¿Se play. ve? Sí, te escuchamos Y, perfectamente. y la Estás pantalla en, está descongelada, estás ¿sí? en Mallorca, ¿no? Yo estoy en Mallorca y hoy tenemos día de lluvia por aquí. Fíjate lo que te digo. Así Vaya, que con las crucemos los lluvias. dedos porque no caiga una como la del otro día y se nos vaya la red. En Bueno, principio no debería, pero bueno. Vamos a ver. bueno, nos Confírmame, vemos. Daniel, por favor, Sí, que la pantalla está sí, descongelada. ¿Sí, sí, verdad? sí. Vale, ok. Pues arrancamos entonces. Todo tuyo. Hasta ahora. Ok, hola a todos. Hoy, como indica el título del webinar, vamos a crear un benchmark con Power BI a partir de los datos que nos aporta el Instituto Nacional de Estadística. El webinar de hoy lo hacemos para el sector hotelero español, pero lógicamente es extrapolable a cualquier otro sector del que el INE, en este caso en España, contenga datos o del que cualquier otra empresa tenga una base de datos para poder modelarlos y trabajarlos, ¿vale? Entonces, vamos a seguir una serie de pasos bueno, iremos viendo sobre la marcha. En primer lugar, nos vamos a centrar en obtener los datos, como en todo proyecto de BI. El origen va a ser el INE base, luego veremos la página web, que es el repositorio donde un usuario puede entrar libremente, esto es acceso gratuito, y descargarse los informes que quiera. Y luego haremos una parada para conocer los datos, porque hay mucha reticencia con los datos que provee el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, esto ya viene de largo, porque de siempre se ha dicho que los hoteles falsean los datos de las estadísticas. Y bueno, vamos a intentar desmitificarlo un poco porque las cosas han cambiado mucho y la tecnología también. Luego, ya no hay lugar a que haya tantas discrepancias, ¿vale? Es un mito que se ha mantenido en el tiempo, pero bueno, convendría ya depurarlo conociendo en profundidad de dónde se obtiene el dato. El siguiente paso, una vez hayamos obtenido los datos, será depurarlos, establecer relaciones entre los diferentes orígenes de datos que vamos a ir utilizándolos y crear ratios o medidas. Lo entenderéis cuando nos pongamos con ello. Y en último lugar, ya nos pondremos a la parte bonita, la de diseño, el crear los informes y el configurar un sistema de programación automática de los datos para que no tengamos que estar detrás de ellos constantemente. Orígenes de los datos que vamos a ver en el taller de hoy. Dentro del Instituto Nacional de Estadística, en la sección del INE base, nos vamos a ir a la sección de hoteles, encuesta de ocupación, índice de precios e indicadores de rentabilidad. Lo que os pongo ahora en pantalla es la web del INE, ¿vale? Si entráis en el INE, voy a hacer la ruta entera para los que no lo conozcáis. Dentro del INE hay un apartado que es el INE base. Bueno, el INE es www.ine.es. Dentro de INE base es donde se coloca el repositorio de todos los datos y de todos los sectores. Veis que hay agricultura, ciencia, demografía, etcétera. En este caso, nos vamos a la parte de servicios y hostelería y turismo. Y aquí hay otro árbol de posibilidades con datos y el que vamos a utilizar es el que os he dicho, el de hoteles, encuestas de ocupación, etcétera. Haciendo clic en él, ya entramos en la ficha de hoteles, nos vamos a la sección de resultados y aquí tenemos tres agrupaciones de exportables. No voy a utilizar el de indicadores de rentabilidad del sector hotelero, que es el que hace referencia al ADR o el precio medio en el sector. Para los que no sepáis qué es esto, es el precio medio al que se venden las habitaciones,
porque este sí que genera no tanto dudas a la hora de que el usuario cargue el dato, sino en el proceso de cálculo, porque es diferente en cada hotel. Por tanto, es un dato que a mí no me gusta usar como comparativo. Sí cogeremos los índices de precios hoteleros, que a diferencia del ADR, son los precios públicos que hay lanzados a mercado, los precios oficiales, por decirlo de alguna manera. Y también cogeremos de la sección de encuesta de ocupación hotelera, viajeros y pernoctaciones y establecimientos, plazas, grado de ocupación y personal empleado. Vuelvo a la explicación y luego nos daremos una vuelta por aquí también para ampliar datos. Entonces, ese va a ser el origen, hoteles, encuesta de ocupación. A partir de ahí, lo que vamos a utilizar, perdonad, lo que vamos a utilizar es PC Axis 2018, que es un software que provee gratuitamente el INE y que sirve para exportar estos datos en formato de base de datos. Hay otras formas porque el INE te permite exportar los datos en CSV o en XLSX, pero el problema que tiene es que vienen con formato definido y todo informe o todo Excel que ya tiene un formato de encabezados, filas, etcétera, que es estético porque ya de por sí es para explotar la información y sacar conclusiones, a la hora de utilizarlo en un proyecto de BI es malo porque hay que trabajarlo mucho, hay que deshacer todo el formato que tiene para convertirlo en base de datos, básicamente. Entonces, eso ya lo conseguimos con el programa de PC Axis 2008. También hay otra forma de obtener los datos que es JSON, pero lo veremos en un ratito. A partir de ahí, INEBase como origen de datos, PC Axis, el canal intermedio para poder coger esos datos y transformarlos en formato digerible por cualquier aplicativo de Business Intelligence y luego ya Power BI pues para diseñarlo. Ahora, sobre los datos del INEBase, sí que tengo que decir algo. En todo proyecto de BI no debes quedarte, esto ya es consejo personal, en obtener el dato y diseñarlo y ya preparar informes para consumo. Hay que ir mucho más atrás, hay que validar el dato, hay que conocer de dónde viene, porque si el dato no es bueno en origen, da igual lo que hagas después y lo bonito que te quede el informe, porque no será útil. Entonces, la calidad del dato es el pilar básico en cualquier proyecto de BI. De ahí que ahora os explique cómo obtiene el INE los datos y desmitifique esa máxima que dice que los datos son falsos, ¿vale? Entonces, cosas a tener en cuenta sobre los datos del INE. Primero, el INE publica estos datos que yo estoy exportando, los publica mensualmente y los publica 24 días después aproximadamente del cierre de cada mes. Es decir, ahora estamos a 17 de octubre, si no voy muy equivocado, la semana que viene publicarán los datos del cierre de septiembre. ¿Por qué hay 24 días? Pues porque el INE coge datos de cuestionarios manuales que mandan algunos hoteles y luego coge datos automatizados de otros hoteles que lo mandan por XML. Luego necesitan tiempo porque hay proceso manual. De ahí que inviten a todos los hoteles, en este caso, a que se integren por XML. No el hotel, sino el programa de gestión o el PMS que utiliza. La muestra incluye tanto los hoteles de 5 a 1 estrellas oro como los hostales de 2 a 1 estrellas plata. Es decir, no solo analiza los datos de hoteles, sino que coge todas las categorías de establecimientos hoteleros. Esto tiene una parte muy positiva, que es que la muestra se amplía y te permite detectar tendencias en el mercado, no centrándote solo en un nicho muy concreto, hoteles de 4 estrellas u hoteles de 5. Por otro lado, como la muestra es tan grande, de ahí que se retrase tanto la carga. Vale, hay que tener en cuenta una cosa sobre la carga de datos. El grueso principal lo llevan, o en el análisis, el INE lo que hace es coger el grueso principal de los datos de los hoteles de 5 a 3 estrellas, porque ellos envían el cuestionario con los resultados día a día, con los 30 días del mes o los 31. Y sin embargo, para los hoteles o para las estrellas plata, los hostales y los hoteles de 2 y 1 estrella, lo que les pide es una muestra de 7 días del mes. Puesto que da por hecho que van a ser de confección manual, no puede pedirle 30 días porque se expone a que el dato no sea todo lo correcto que debiera ser. Entonces,
Hay que entender dos grupos. El peso principal de los datos de la encuesta lo aportan los hoteles de 5 a 3 estrellas. Luego, el resto de establecimientos hoteleros, lo único que se coge es una muestra reducida de 7 días de cada mes, y lo que pasa es que esos 7 días son aleatorios para cada uno de los hoteles de estrella plata u hostales, ¿vale? Luego mezclan todos esos datos de las mini encuestas para sacar las tendencias de ese grupo, que aún así tienen menos peso que el grupo grueso, que son los hoteles. Los hoteles de 5, vale, a partir de ahí nos centramos entonces en el grueso, en quien manda, que son los hoteles de 5, 4 y 3 estrellas en el cálculo de los datos aportados según zona geográfica. Bien, de los hoteles de 5, 4 y 3 estrellas, prácticamente la totalidad usan un PMS. Un PMS es el programa de gestión de reservas o el Property Management System. En catálogo o en el mercado hay multitud de ofertas, pero en realidad se concentran la inmensa mayoría en 15 soluciones de mercado. De esas 15 soluciones, un alto porcentaje ya tiene la integración hecha vía XML con el INE. Luego, para desmitificar un poco el asunto que nos lleva a la idoneidad o no del dato que se recibe, hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría del grueso de la muestra está integrado por XML. Luego, esos son datos 100% certeros. El resto de la muestra, que son hoteles, podrían generar alguna desviación, pero cuando veamos el cuestionario, que será en un segundito, entenderéis hacia dónde pueden estar los agujeros a la hora de dar por válidos los datos y qué solución aportamos desde nuestro informe de benchmark. Y luego está la pequeña muestra que el INE ya le digiere mucho el cuestionario y solo se lo pide de 7 días para que, aunque lo hagan manualmente, no suponga una carga de trabajo. Entonces, vamos a ir ya al lío y os explico en primer lugar, os muestro ese cuestionario reducido del INE para ya terminar de limar asperezas con la idoneidad del dato, ¿vale? Este es el cuestionario resumido que le llega a los hostales, porque ya los hoteles los hemos descartado de la ecuación. Entonces, lo que les pide es, vamos a la parte más detallada y que es la más engorrosa y en la que probablemente, y ahí no lo discuto, haya alteración de datos. Lo que piden es para 7 días aleatorios del mes que el hostal o el hotel pequeño, etcétera, etcétera, identifique los viajeros y las pernoctaciones y que los clasifique en función de su zona geográfica. Y dentro de España te pide que digas que has tenido a 7 viajeros de Baleares, a 3 de Andalucía, el primer día, el segundo a 5, etcétera, etcétera. Esto a la hora de rellenarlo manualmente es complejísimo y, por tanto, no me extrañaría que muchos de la segunda gama o de la encuesta reducida no lo cumplimenten, porque los que están integrados ya lo llevan superado. A partir de ahí, ¿qué hacemos nosotros en el informe de benchmark? Os lo enseño de muestra. No clasificamos a los viajeros y pernoctaciones por zona geográfica, sino que los agregamos a nacional España o a internacional fuera de España. ¿Por qué? Porque el hostal podrá decir que aquí ha tenido 3 cuando en realidad eran de la Comunidad Valenciana, pero el total es un dato certero. Luego, por eso agrego a nivel de España. Y con el resto de la Unión Europea, 3/4 de lo mismo. Prefiero hacer el sumatorio de toda la dispersión que han hecho para evitar esa posible alteración de la idoneidad de datos, ¿vale? Entonces, esos son los aspectos más complicados de la encuesta que se rellena cada 7 días. Porque luego el dato que es verdaderamente importante son las habitaciones ocupadas, que lo único que pide es un dato cada día que le indiques cuántas habitaciones tienes ocupadas. Este es un dato que cualquiera tiene al alcance de la mano, incluso con cualquier Excel o con cualquier libro manual de reservas. Por tanto, confío en la veracidad de este dato. Y el personal ocupado es lo mismo, solo te pide que cargues un dato. Esas son las variables para las que sí que se ofrece confianza y a más, si alguno de ese segundo bloque que tiene menos incidencia en el cálculo de tendencias del INE alterara los datos, su impacto sobre el total de la muestra es prácticamente irrisorio. Por tanto, por nuestra parte, por lo menos, sí que damos por bueno los válidos del INE. Damos por buenos los datos del INE, perdón. El INE también ofrece, lógicamente, la descripción de cómo se obtienen los datos, qué sistema de repartos hay,
qué algoritmos se utilizan y que es básicamente lo que os he explicado en esta charla, ¿vale? Ahora, vamos al lío. Primera parte, obtención de datos. Como os he dicho, el INE, ¿qué permite? Acceder a un repositorio de informes. Lo que pasa es que hay una cosa que no es del todo correcta y es que te da ciertos datos agregados. ¿Qué quiere decir eso? Si os fijáis, yo puedo descargarme los viajeros y pernoctaciones por categorías. Si entro en el informe, lo que voy a poder descargarme es que ha habido 100.000 viajeros en el mes de agosto, por ejemplo, en 5 estrellas, 50.000 en 4 estrellas, etcétera, etcétera. Pero no sé de esos 5 estrellas si están en Baleares o si están en Madrid, porque lo único que hace es agregar por categoría de 5, 4 o 3 estrellas. Luego no me está diciendo para cada zona geográfica qué impacto tienen las categorías. Ese lo descartamos y lo que hacemos en su lugar es coger los de las diferentes zonas geográficas por comunidades autónomas, por zonas turísticas y puntos turísticos, que aquí viene a la inversa. Lo agrega los datos por comunidades autónomas, pero no distingue las categorías. Es decir, yo no puedo saber en Baleares los viajeros que ha habido de 5 estrellas. Esto no es que no lo ofrezcan porque no tengan el dato, porque lógicamente lo tienen. Lo que pasa es que te permiten extraer datos agregados y si luego quisieras hacer una consulta específica como los viajeros y pernoctaciones por comunidad autónoma y por categoría, tienes que pasar por caja en el INE. Yo les hice la consulta por curiosidad en su momento y para un año de oferta de esos datos ya desagregados cobraban 12.000 euros. Para el proyecto gratuito que nosotros lanzamos, lógicamente no vamos a entrar, pero bueno, ahí está la posibilidad de obtener los datos en ese nivel de detalle pasando por caja, como decía. Vale, si os fijáis, aquí hay varias opciones para descargar los datos. Puedes entrar en la sección, y esto aplica para todos los sectores, y a partir de ahí especificarle qué comunidades autónomas son las que quieres obtener el dato, o si es de todas. Si quieres saber solo los viajeros o solo las pernoctaciones o ambos, si quieres saber el total de residentes o separarlos de España y el extranjero, y el periodo, mes y año, con todo el histórico. Esta es la peor forma de hacerlo si lo que quieres hacer es un proyecto de BI, ¿vale? Entonces, las opciones de descarga más viables se encuentran con este botoncito de la derecha, que es descargar ficheros. Si pinchas en él, te da varias opciones. Excel, que es perfectamente válido para Power BI, CSV, que es perfectamente válido para Power BI, es decir, hay conectores para coger esos dos formatos de campos, JSON y PCAxis. ¿Qué problema hay con los CSV y con los Excel? Pues lo que os decía antes, que son datos que vienen agregados. Voy a abrir uno de muestra para que entendáis lo de agregados. Yo ahora me he descargado el Excel y tengo en las columnas viajeros y pernoctaciones en un primer nivel de detalle y en un segundo nivel de detalle el mes y año. Y luego en las filas lo que tengo es la zona geográfica. Si yo esto lo importara desde Power BI, tendría que traspasar estas columnas a filas con el fin de organizarlo en formato base de datos para después yo poder hacer los cálculos. Entonces es un trabajo que no vale la pena hacer porque además lo tendrías que hacer mes a mes. Hay otra forma de descarga que es JSON, que es muy interesante pero tiene una pega. Si pulsamos en JSON lo que hace es abrir una dirección web en la que va a cargar los datos ya preparados como base de datos. Luego sería perfecta para poder integrarla dentro de Power BI. Todo sería con una conexión web a esta dirección y entonces con la actualización mensual pues iría a buscar los datos a esta tabla o a esta dirección web donde ya le traería los nuevos. Perfecta para automatismos, la verdad. Pero la tercera, que es probablemente la que uséis todos, si os arrancáis, es la de descarga del programa de PCAxis. Y os lo enseño. Si yo pulso en PCAxis, me va a solicitar que abra el programa y esto es PCAxis. Es un programa muy rudimentario, pero de muy fácil uso. ¿Qué te expone? Del informe que yo he pedido exportar, que es viajeros y pernoctaciones por comunidades autónomas, es el mismo formato que habíamos visto online. Entonces, yo podría seleccionar todas las comunidades autónomas, viajeros y pernoctaciones, por diferencias entre residentes en España y el extranjero y un periodo determinado. Esos son los campos que quiero hacer, entonces ya lo acepto y si os fijáis, lo que me propone el sistema es el mismo formato que tenía en el Excel, pero lo que este programa te permite también es, en edición,
cambiar el orden de las variables. Y de esa forma yo ya me traigo el periodo y la residencia a la parte de filas y dejo en las cabeceras los ratios. Y ya me deja preparado el informe para poder guardarlo como el formato que yo quiera. Puede ser un TXT, puede ser base de datos, puede ser PRN, no lo he utilizado nunca, etcétera, etcétera. Entonces, para la captación de datos, lo que hago mes a mes, a medida que se generan los nuevos datos, es abrir PCAxis, refrescar los archivos y guardarlos en una carpeta que es hacia la que envío a Power BI para buscarlos. ¿Veis? Aquí tengo ya los datos exportados de estancias, viajeros y pernoctaciones por comunidad autónoma, por punto turístico y por zona turística, el índice de precios, que también me lo traigo, y luego los hoteles, personal y grados de ocupación que me vienen también por comunidad autónoma, punto turístico y zona turística. Esos son básicamente los 7 archivos que yo utilizo del INE y que refresco mes a mes, cada día 24, a la que mandan los datos a través de PCAxis. Vuelvo a lo de antes, si lo hiciera con JSON, no me haría falta tener que generarlos. Yo los genero mensualmente porque es un trabajo de una sola vez y prefiero verificarlos antes de cargarlos porque es un informe demasiado público como para automatizarlo por completo. Vamos, no me cuesta trabajo. Un problema que genera la exportación de datos siempre que toca zonas geográficas es el siguiente. Todavía no hemos empezado a importar datos en Power BI. Lo que estamos haciendo es validar los datos conociendo de dónde vienen y prepararlos. Entonces, en zonas geográficas, el INE tiene una manía, que es que para las comunidades autónomas tiene sus denominaciones, las 19 comunidades autónomas. Para provincias, lo que hace es colocarles 2 dígitos delante, 01, 02, 03, 04, 05. Para zonas turísticas, lo que hace es una descripción de la provincia y luego qué zona se corresponde. Y de puntos turísticos es peor aún, porque lo que coge es el código postal. Entonces, este es un trabajo que hubo que hacer una vez, pero fue el de mapear todos esos orígenes que son distintos. Comunidad autónoma, provincia, zona y punto turístico están mapeados de tal forma que yo solo tenga una zona del INE, que irá en función del filtro que seleccionemos, lo veremos en el informe. Aquí está filtro zona, que es comunidad autónoma, provincia, punto turístico, zona turística. La comunidad autónoma que lleva asociado cada uno de estas zonas INE y luego aquí preparé el dato para que en Power BI el mapa pueda localizar de qué zona estamos hablando. Esto a nivel de comunidad autónoma no afecta, pero claro, si yo al mapa de Power BI le indico Cataluña, Terres de l'Ebre, no va a entender dónde está, pero sin embargo, si le digo Terres de l'Ebre, Cataluña, España, va a poder posicionarlo sin ningún género de dudas. Este mapeo solo lo hice una vez, no hace falta actualizarlo y se mantiene en el tiempo, pero así evita la discrepancia. Lista la parte de datos, lo siento, sé que ha sido un poco tediosa, pero es que es muy importante conocer de dónde vienen los datos, qué validez tienen y cómo hay que tratarlos para que funcionen correctamente antes de meternos en el proyecto de BI. Ahora ya vamos a abrir Power BI y os enseño el informe final y luego nos meteremos en las tripas para verlo. Si os fijáis, es un informe muy visual, muy interactivo, pero esta es la última fase de todas. Lo que estamos haciendo o lo que me ha permitido hacer el tratamiento de datos es seleccionar por meses el que yo quiera, por ejemplo, mes de agosto, que es del que tengo el último dato. Luego tengo un segundo filtro, que es por zona turística, por si quiero ver los datos agregados a nivel de comunidad autónoma y me salen las 19, de provincia y me salen todas las provincias de España que tienen dato, de punto turístico y me salen todos los puntos turísticos en el mapa que tienen dato, y de zona turística que me indica, creo que hay un problema con la cámara. Vale, perdonad, si perdemos cámara lo siento mucho, ¿eh? Déjame que la vuelva a activar, a ver si me la reconoce. Vale, vuelvo a salir, perdonad. Y, como os digo, en función de la agregación de zonas geográficas, el mapa va a ir a buscar ese tercer nivel que era la especificación de la zona que habíamos mapeado para que pueda localizarlo, ¿vale? Y este mapa pasa a convertirse en un filtro más. Yo podría ver comunidad autónoma, si no selecciono nada, estamos hablando de datos sumados de las 19 comunidades. Si selecciono una, por ejemplo, Baleares, ya bajamos al análisis
a todos los ratios que corresponden con la Comunidad Autónoma de Baleares. Si quisiera seleccionar 2 o más, pues manteniendo el control pulsado puedo seleccionar Andalucía y Baleares, por ejemplo, y los datos van a ser la suma de las comunidades autónomas de Andalucía y Baleares para el mes de agosto. ¿Entendéis cómo funciona la secuencia de filtros y qué impacto tiene cada uno de ellos sobre los anteriores y, sobre todo, sobre el cálculo de los ratios finales? ¿Qué ratios estamos utilizando? Número de establecimientos abiertos, que no existentes, el tamaño promedio de los establecimientos. ¿Por qué? Porque como tenemos el número de habitaciones y tenemos los establecimientos, esa división nos provee el tamaño promedio. Para la parte de trabajadores, del personal, tenemos el sumatorio de trabajadores contratados, nos lo da el INE. Si yo divido esos trabajadores entre los establecimientos, este es un cálculo que ya hago yo, saco los trabajadores promedio por establecimiento, teniendo en cuenta que el establecimiento promedio tiene 52 habitaciones, todas estas cosas hay que tenerlas claras. Y por último, si sé cuántas habitaciones hay ocupadas porque me las ha dado el INE y las divido por trabajador, lo que puedo calcular es cuántas habitaciones hay ocupadas por trabajador empleado de promedio. En este caso serían 3,1 trabajadores por habitación ocupada, es el promedio en toda España. 2,7 en Baleares. Porcentaje de ocupación. Habitaciones disponibles, bueno, ocupadas, el sumatorio de las habitaciones ocupadas dividido entre el sumatorio de las habitaciones disponibles, que es un dato que nos da el INE. O sea, es una fórmula muy sencilla. Índice de precios por comunidad autónoma. El INE no provee los precios a nivel de provincia, punto turístico y zona turística, solo los deja a nivel de las 19 comunidades autónomas. Luego yo puedo ver el índice de precios en, me lo invento, Cataluña o en Baleares o en Andalucía, etcétera, etcétera. Pero es el global para todas las categorías, etcétera. ¿Es un dato válido el índice de precios? Bueno, pues no, porque un hotel de 1 estrella no va a vender a 104 y tampoco lo hace un hotel de 5 estrellas. Sin embargo, sí que es relevante la tendencia del precio. ¿Por qué? Porque esa tendencia obvia los precios públicos que tiene cada uno de los hoteles, pero sí que refleja si en general se están subiendo precios o se están bajando. Luego, tú en tu hotel no deberías compararte con el índice promedio, sino ver si la evolución de tu precio se corresponde con la evolución del precio en la comunidad autónoma donde tienes el hotel. De ahí que de índice de precios tengamos el valor, pero sobre todo la tendencia sea el determinante. Volvemos a lo mismo, hay que limpiar el dato y hay que fijarse en el dato que realmente aporta valor al informe. Y ahora, en la parte de viajeros y pernotaciones internacional y nacional, son las dos agregaciones que tengo y así evitábamos lo de Andalucía, Baleares, etcétera, etcétera. Sumo los viajeros que están agregados como internacional, sumo los viajeros que están agregados como nacional. La estancia media, que es dividir las pernoctaciones entre los viajeros y de esa forma sabemos que un viajero que reserva 7 noches de hotel es un viajero y son 7 pernoctaciones. Luego la estancia media es dividir las pernoctaciones entre los viajeros y así sabemos cuál es el promedio de reservas o de duración de la estancia de cada una de las reservas en establecimientos hoteleros o establecimientos de alojamiento. Un punto importante y que también puede llevar a confusión es que los viajeros no son los viajeros que llegan a Baleares en este caso, sino que son los viajeros que llegan a Baleares y que se alojan en establecimientos de alojamiento, los recogidos por el INE, hoteles de estrella oro y hostales con estrella plata. Luego no hay que confundir esto con todos los viajeros que entran y se alojan o en casas de vecinos o en alojamiento no reglado, etcétera, etcétera. Para conocer ese dato ya tendríamos que ir a índices de visitantes o bien de datos del aeropuerto o del puerto. Con esos datos ya tendríamos todos los indicadores marcados. Lógicamente, cada una de las etiquetas de esos indicadores, luego explicaré cómo funcionan, porque es muy sencilla y muy intuitiva, lo que hace es medir el porcentaje de ocupación en agosto de 2015, que es desde donde tenemos referencia, agosto de 2016, agosto de 2017 y agosto de 2018, que es el último dato que tenemos. Y la variación siempre es del dato del mes de agosto último, en este caso 2018, con respecto a agosto del 2017, del año anterior. ¿Qué permite una etiqueta como estas? Concentrar muchísima información. Sabes cómo has cerrado en el periodo,
o cómo ha cerrado en este caso la comunidad autónoma, sabes qué variación ha tenido con respecto al mismo periodo del año anterior y ves la evolución histórica de ese ratio para ese mes. Por último, evolución de la ocupación y proyección estimada. Lo que hacemos es mes a mes indicar en este gráfico de líneas, bueno, gira desde enero de 2015, que es desde cuando recopilamos datos, y mes a mes va identificando cómo es la tendencia de ocupación y ya se ve que, lógicamente, el sector hotelero y más en Baleares es estacional puro y duro. En invierno apenas hay ocupación, en verano se llena, en invierno apenas hay. Luego, otras regiones quizás sean más constantes. Si me voy a Galicia, bueno, también tiene picos más que importantes. Bueno, esta puede ser más constante. Por ejemplo, en Extremadura, es verdad que a finales de año hay un bajón, las nocheviejas por allí no gustan, por lo que puedo ver, y luego es una ocupación bastante más lineal el resto de meses del año. Lo que permite Power BI de una forma súper sencilla también es calcular proyecciones y lo hace automáticamente. Es decir, en función del efecto de la tendencia histórica, proyecta las ocupaciones que se deberían obtener a futuro. Lógicamente, estas proyecciones van a nivel de filtro, ¿vale? No atienden a nivel de mes porque estamos con todos los meses del año. En los puntos discordantes es donde termina el dato verídico y empieza el dato estimado. Y tengo que decir que con la revisión mes a mes las variaciones son realmente, bueno, atina bastante, por decirlo de aquella manera. Claro, ¿qué pasa con este algoritmo? Que Microsoft, bueno, el algoritmo que se usa original es el de Hall-Winter, un algoritmo, y lo que hace es mirar la evolución histórica. Y Microsoft le ha dado una vuelta con Power BI a ese algoritmo para suavizar el cálculo exponencial si en los últimos periodos ha habido alteraciones significativas. Por ejemplo, me voy a Barcelona, donde a partir de los atentados y todo el conflicto que hay por allí, hay bastantes problemas a la hora de, o se está resintiendo bastante la ocupación, pues el algoritmo sí que la tiene en cuenta para calcular las nuevas proyecciones de ocupación. Da más valor a los últimos datos que a la serie histórica, pero sigue manteniendo como referencia la serie histórica. Explicado el panel, vamos a las tripas. Power BI funciona como paso 1. Ya hemos identificado los datos, sabemos dónde están y sabemos cómo conseguirlos. Paso 2. Desde Power BI lo que hacemos es coger esos datos y depurarlos. Es decir, yo para el archivo de estancias comunidades autónomas, este es el archivo que yo me he exportado de PC Axis, el archivo original. Trae el periodo, la comunidad autónoma, número de establecimientos abiertos, habitaciones estimadas, ocupación y personal. A partir de ahí tengo que empezar a trabajar ese archivo, que solo voy a hacer una vez, pero debo hacerlo para prepararlo para explotación. Entonces, ¿qué pasos sigo aquí? El encabezado, si os fijáis, está como en una fila de datos. Luego hay una función que te permite subir esa primera fila como encabezado. Y ya tengo las columnas identificadas por nombres. Luego filtro columnas, todas aquellas que me den valores que me puedan generar errores. Cambio los nombres de las columnas para identificarlos mejor a la hora de crear los ratios. Luego reemplazo posibles errores. El INE, por ejemplo, en los datos, en aquellos campos que no hay valor, te pone 2 puntitos. Entonces yo lo que hago es reemplazar ese puntito o esos 2 puntitos por un 0, porque no aportan valor, pero si dejara los puntos no podría hacer fórmulas sobre esa variable, porque sumar 3 más 2 puntos, que es un carácter de texto, me va a devolver un error. De ahí que los convierta en ceros y a partir de ahí ya lo que sumo es 3 más 0, que es igual a 3. Toda esta parte es la de limpieza y luego ya lo que hago es cambiar nombres, agrego personalizaciones y estas personalizaciones lo que hacen es concatenar zonas turísticas con periodos del año para luego cruzarlos con el mapeo geográfico que teníamos en el Excel y que es este. Zonas geográficas, perdón. Este es el Excel que me he importado con todo ese mapeo geográfico donde tengo una variable que es concatenado, que es la que voy a utilizar para poder asociar el concatenado este con la zona geográfica que le corresponda. Y de esa forma podré decirle a Power BI, oye, esa fila corresponde en el mapa Andalucía-España y en el filtro está en el filtro de zona comunidad autónoma. ¿Vale? Este proceso es un paso a paso y se hace para cada uno de los archivos
que me he importado desde el INE. Como veis, hay 4 y 4.8. 4 para estancias por niveles, comunidad autónoma, provincia, zona turística y punto turístico, y 4 para viajeros y pernoctaciones por lo mismo. De precios hoteleros me traigo el origen, que es el PC Axis que me he exportado, subo los encabezados y a partir de ahí vuelvo a hacer lo mismo. Creo una concatenación, debo encontrarla por aquí, un segundito. Aquí tengo la concatenación que me permite combinar ese dato con las zonas geográficas concatenado para así saber que el precio al que hace referencia se corresponde en el mapa a Aragón, España, por ejemplo. Esas son las relaciones que existen. Como veis, todos estos datos están en gris clarito. Si ya habéis utilizado Power BI, y si no, ya os lo digo, en esta parte de Power Query es donde se cargan todos los datos y luego tú decides si habilitar la carga o no. Si habilitas la carga, lo que hace es permitirte disponer de esos datos en el panel de diseño. Es decir, aquí veis que solo tengo mapa, mes ordenado y área geográfica, que son establecimientos, pernoctaciones y mes ordenado, con nombre cambiado para que así lo pueda entender bastante más. Solo estoy publicando estos 3 porque estos de establecimiento a lo que se corresponde es a la agregación de estos 4 informes. Es decir, en lugar de cargar 8 informes al sistema, lo que hago es crear una variable en la que en el origen mezclo o junto los 4 ítems que se corresponden con estancia. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos en la personalización los he dejado exactamente con el mismo formato. Lo que pasa es que los datos que tienen dentro son distintos. De esa forma que hago solo cargar una base de datos con los datos de establecimientos, una base de datos con los datos de pernoctaciones y una base de datos con mes ordenado, que esto es para ordenar mes, pero con la última actualización de Power BI ya no es necesario hacerlo. Pero bueno, como el modelado es un poco más antiguo, por ahí lo tenemos. Bien, esas 4 bases de datos, ya tenemos la carga hecha en el Power Query y la siguiente fase es, si os acordáis de la presentación, entender las relaciones entre las tablas para que así un único filtro pueda alterar datos de varios orígenes de datos. Entonces, ¿qué bases de datos me he traído? Pernoctaciones, establecimientos y mes ordenado. Son las que tenía en el Power Query. Vale. Ahora, ¿qué hago? Creo una variable común de mapa y creo una de área geográfica. No nos metemos aquí porque ya es demasiado técnico, pero es muy sencillo. Lo que hago es sacar los valores únicos. En lugar, aquí en el mapa lo que tengo es muchas veces repetido Andalucía, España, Andalucía, España. Aquí lo que hago es filtrarlo para solo tener una Andalucía, España. Y este es el área geográfica que uso como filtro zona en el diseño. Comunidad autónoma, provincia, punto turístico y zona turística. ¿Vale? Pero sobre todo las relaciones que hacen falta entender son cómo cruzo yo establecimientos con pernoctaciones. Y hay ciertas variables en común. El mapa es una de ellas. El mapa o el concatenado que hemos hecho para que Power BI pueda localizar en el mapa de qué zona estamos hablando, está tanto en la tabla de establecimientos como en la tabla de pernoctaciones. Luego, esos dos valores que están separados y no tienen nada que ver entre ellos, ahora mismo comparten una variable común que se llama mapa y que permite que los datos fluyan de aquí hasta aquí. Y por eso puedo mezclar pernoctaciones con número de habitaciones disponibles y sacar el porcentaje de ocupación. Esa es la relación, o esa es la importancia de las relaciones. ¿Qué otra variable me permite relacionar pernoctaciones y establecimientos? Porque claro, con el mapa yo puedo saber que en Andalucía he tenido o tengo 100.000 habitaciones disponibles y tengo 400.000 pernoctaciones. Luego ya tengo un porcentaje de ocupación gracias a esta relación. Pero además necesito saber de qué mes estoy hablando. Si es de agosto de 2018, si es de julio de 2017, etcétera. Y hay una variable que también es común en ambos orígenes de datos, que es la fecha. Entonces, para esa fecha, vuelvo a crear un filtro común, que es fecha. ¿Por qué? Porque aquí agosto aparece muchas veces y aquí agosto aparece muchas veces, pero aquí solo aparece una. Y entonces es el mismo funcionamiento que mapa, ¿vale? Luego toda esta parte de abajo son medidas. Entonces, solo os enseño esta parte. La fecha es la que me permite unir el campo de pernoctaciones con el campo de establecimientos. Así, si quiero saber qué porcentaje de ocupación he tenido en Andalucía
en agosto de 2018. Este filtro va a permitir sumar las pernoctaciones de agosto de 2018 en Andalucía y sigo el caminito de las relaciones y me permite saber el número de habitaciones disponibles en agosto de 2018. Y de ahí se calcula la fórmula y de ahí se establecen las relaciones entre tablas, lo que permite crear medidas y lo que permite relacionar campos para llevar el cálculo de los ratios mucho más allá de lo que te permite cada una de las tablas por sí solas. Las relaciones son extraordinarias y además son fundamentales. Una relación mal hecha o una relación inexistente, por ejemplo, si yo no relacionara la fecha de establecimientos con las fechas de ratios, lo que tendría en el informe es un desastre directamente, porque estoy mezclando datos de dos variables, pero no tengo ningún nexo que me las pueda unir. De ahí que, ahora tengo que encontrarlo, periodo a fecha, esta unión de uno a muchos ya me permita volver a darle sentido al informe. Súper importante validar los datos que cogéis en origen, eso es fundamental, y conocerlos. Luego, segundo paso, depurarlos en Power BI, ver la forma de importarlos para que podáis moldearlos y darles una uniformidad en formato base de datos. Segundo paso, fundamental. Tercero, establecer las relaciones. Si las relaciones están mal hechas, el modelo no funciona. Y cuando ya tenéis todo eso hecho, que es la parte de atrás, y que como buena noticia solo se hace una vez, queda la parte de diseño, que es la bonita, por decirlo de alguna manera. Entonces, para el diseño, lo primero que hay que hacer es calcular los ratios que os he explicado anteriormente. Vamos a coger el de ocupación, por ejemplo, y os enseño cómo se calcula, porque esto es muy parecido a Excel. Si yo cojo la ocupación, que es este 81,9%, ¿cuál es la fórmula? Lo que estoy haciendo es sumar las habitaciones ocupadas y dividirlas por las habitaciones disponibles. ¿Y qué me dice la fórmula? Oye, si va a ser un error, devuélveme un 0. Puede haber un error si alguna comunidad autónoma tiene 0 habitaciones disponibles porque el exportable del INE no ha funcionado bien o porque el dato es erróneo. Entonces, lo paso a 0 porque así no me rompe todo el funcionamiento del modelo. Ese error solo se concentra en un área en concreto. Fórmula de ocupación, ya lo veis cómo se hace, no tiene mucho más misterio. Pero es que si os fijáis, la variación, para saber la variación tengo que saber qué ocupación hubo el año anterior. Entonces, DAX, que es el lenguaje que se utiliza para estas programaciones y que también se usa en Excel, me permite calcular otro ratio que es el ocupación last year. Yo le pongo el nombre, ocupación del año anterior. ¿Y cómo se calcularía? Pues en DAX lo que hay que decir es, oye, calcúlame el ratio que yo he calculado de porcentaje de ocupación, es decir, divídeme las habitaciones disponibles entre las ocupadas, pero lo que tienes que hacer ahora es mirarlo del same period last year, es decir, del mismo periodo que tengo seleccionado, pero del año anterior, con la variable de fechas, que es la tabla que teníamos en común. Y de esa forma, ¿qué voy a ver? Si estoy en agosto de 2018, que es este último valor, 81,9%, eso es lo que me da el porcentaje de ocupación, y el porcentaje de ocupación del año anterior lo que hace es buscar agosto en la fecha 2017 y me da ese valor. Para estas grafiquitas, que parece que tienen un trabajo eterno, en realidad todo es muchísimo más sencillo, porque Power BI por defecto te viene con una serie de gráficos, que son los que utilizamos aquí dentro, pero luego tiene una cosa extraordinaria que es el Marketplace, que es desde donde yo me he importado el KPI Indicator, que es este ítem que utilizo de forma recurrente para los ratios. ¿Cómo puedes importarte estas tarjetitas personalizadas que se salen de lo genérico? Pues vas a Marketplace y se abre todo el catálogo de filtros, indicadores, KPIs que hay disponibles y que ha desarrollado la comunidad de Power BI, porque no olvidemos que Microsoft en los últimos años ha dado un vuelco tremendo y donde antes era una empresa súper cerrada, ahora trabaja en base a comunidad y escucha mucho a la comunidad y permite a la comunidad acceder al código para poder desarrollar mejoras. Entonces, miembros de la comunidad, como pueda ser yo u otros, desarrollan, en este caso, indicadores que cubren las necesidades que por defecto Power BI no te da, lo que convierte a esta solución de BI en un tiro, porque lo que tú necesitas ahora mismo
seguro que alguien lo ha necesitado hace tiempo. Por tanto, ya hay algo que se ha desarrollado. Aparte del marketplace, existe una comunidad en Power BI, que es donde todos los contribuyentes escribimos aportando mejoras o detectando incidencias para que el equipo de Power BI las lea y actúe en consecuencia y haga las mejoras. De ahí que Power BI se actualice, pues si no es semanalmente, como mínimo mensualmente. O sea, es una aplicación que está creciendo de forma exponencial. Como os digo, esto se trata de descargar el ítem y si os fijáis cómo funciona este ítem, pues yo lo marco y me pide un valor actual que va a ser ocupación. Arrastro ocupación aquí y es el valor de cabecera. Me dice un valor objetivo y yo lo que pongo aquí es la ocupación del año anterior porque es el que quiero ver de referencia. Si lo haces en una empresa y vas en base a presupuestos, pues aquí ya te podrías traer el presupuesto, porque ese sería tu objetivo. Pero en este caso a mí me vale con la referencia del año anterior. Y luego el Trend Axis es lo que permite que esta tarjeta por sí sola vaya a buscar los datos de ese mes a años anteriores. Por tanto, lo que hay que traer es la variable fecha, que es la que tenemos creada. Arrastrándola aquí ya mostrará esos componentes. Si yo la quitara, la tarjeta lo único que enseñaría es el valor actual y su variación con respecto al periodo del año anterior. De ahí que la fecha sea tan importante también para esta medida en concreto. Luego hay otros indicadores que son más simples, por ejemplo este, que te indica el porcentaje y solo se centra en el mes de agosto del año anterior. No te está enseñando el histórico. Por eso este sí que cubre esa necesidad. Power BI, sinceramente, es una herramienta que a mí me tiene loco. Llevo trabajando con ellas desde hace 2 años aproximadamente y he probado otras. Yo venía de SAP BI, etcétera, y sinceramente, la facilidad de uso, porque está pensado para analistas, no para desarrolladores. Yo no soy desarrollador informático y he podido llegar a hacer esto. ¿Por qué? Porque te da las herramientas para que puedas llegar a hacer cosas extraordinarias sin tener conocimientos específicos de desarrollo y programación. Ahora con Daniel lo miraremos, pero los precios de la licencia ya sabéis que están tirados, son 10 euros por usuario y mes. Y luego, para estos informes que yo publico, lo que Power BI te permite es, en lugar de tener el informe oculto en tu red o sobre tu dominio, generar informes públicos que lo que te dan es un HTML de tal forma que puedas insertarlo pues en la página web que tú quieras. Por ejemplo, este informe de benchmark está abierto públicamente para cualquier persona que quiera consumirlo en esta dirección web, tapia.expert/benchmark, donde hay un vídeo explicativo, la documentación y además está el informe. ¿Cómo puede ser que el informe esté aquí dentro? Porque está embebido. Power BI te permite generar una URL pública para poder indexar en cualquier página web, en cualquier blog, etcétera, etcétera. Y de esa forma tienes a tu disposición y puedes abrir al público en general todos los desarrollos que estés haciendo y que lógicamente no comprometan datos y te permitan exportarlos. Esto no podría publicarlo si es datos económicos de una empresa en concreto para la que hago un desarrollo, porque lógicamente al público en general no le interesa. Para esa parte se cierra o se comparten los informes únicamente a nivel de licencias de acceso. Pasamos, si queréis, a turno de preguntas con Daniel, que tiene que estar al caer. Daniel. Sí, aquí estoy. Aquí le tenemos y ahora ya más técnico yo creo que otra cosa, si no me he cargado demasiado a la gente. Vamos. Muy bien, pues efectivamente pasamos al turno de preguntas. Ahí te pongo, Antonio, para que puedas ver a los asistentes. Ahí. Vale, déjame ver. Espera, voy a abrir este mapita. Aquí hay una mano levantada, efectivamente. Mira, hay una mano levantada de Juan. Os digo lo siguiente: para participar vía micrófono, que es lo que os recomendamos, no se va a ver la webcam, o sea que tranquilos, solo es el micro, ¿vale? Entonces, para intervenir vía micrófono, o sea, tenéis que levantar la mano accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar y yo os abro el micro, ¿vale? Si queréis hacer las preguntas o comentarios por el chat, me gusta menos porque tenemos que leer más y hay veces que son largas.
Pero bueno, también pues lo hacéis por el chat si no tenéis micro o lo que sea, ¿vale? Entonces, a ver, Juan García, te voy a abrir el micro. ¿Vale? Vamos a ver. Siempre, aunque hagáis la pregunta por chat, si queréis intervenir vía micrófono, levantar la mano accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar, ¿vale? Vamos a ver, Juan, te abro el micro. Hola, Juan. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Buenas ¿Desde dónde nos tardes. llamas? Hola, felicidades Antonio por la exposición. Me ha gustado mucho lo que has contado y cómo has planteado todo el modelado del informe. Lo que sí me pica la curiosidad es cómo has hecho el tema de la proyección aquí en el dashboard, al final donde pones evolución de la ocupación o evolución de la ocupación y proyección estimada. Sí me gustaría Correcto. ver exactamente esa parte de ahí, cómo lo has hecho para que lo calcule luego el algoritmo de BI y poderlo pintar. No te asustes porque parece muy complejo, pero es una tontería, ¿vale? El forecast o la previsión, Power BI te la permite con gráficos de línea, ¿vale? No se permite con otros gráficos porque no permite esa linealidad, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, cuando tú ves que yo he seleccionado este gráfico de líneas para este montaje, donde los valores que me he traído es en el eje X la fecha, y luego el valor de línea, que es el porcentaje de ocupación, ¿sí? Y así tengo el histórico, correcto. Ahora, si te vas a la tercera pestaña, esta es, para que nos entendamos en Power BI, hay tres secciones. La parte de campos, donde especificas qué campos quieres que contenga el informe o el gráfico en este caso. Hay una segunda parte que es diseño, ¿vale? Colores, grosor de las líneas, si salen los valores o no. Y hay una tercera parte que en el gráfico de líneas está habilitada, en la que al ser gráfico de líneas te permite, te la voy a borrar y la vamos a hacer de cero, ¿vale? Te permite Perfecto. crear una línea de tendencia, que esta sería fija, ¿vale? Tú le pones un valor, por ejemplo, voy a agregar un valor, guiones, y la línea de tendencia lo que hace es ver cómo ha ido la gráfica mes a mes y te calcula una línea de tendencia fija, ¿vale? Esta no nos sirve realmente para el objetivo que teníamos en este panel. Una línea constante te permite pintar una línea constante y la última, que es previsión, que te digo, no en todos los gráficos está habilitada, agregas una previsión y ahora le tienes que dar algunas directrices. Entonces, predecir duración, yo me voy a 12 meses vista, ¿vale? Entonces, de esa forma, ahora tengo agosto, me enseña hasta agosto del año que viene. Cuando tenga la siguiente actualización, tendré dato cerrado de septiembre y me enseñará hasta septiembre del año que viene. Siempre va a 12 meses a partir de ahora, ¿vale? Puedes decirle al sistema, dentro de la previsión, para afinar un poco más las fórmulas, si quieres eliminar o ignorar algunos puntos. Si, por ejemplo, quitas un punto, voy a aplicarlo, ¿vale? Lo que hace el sistema es que te lleva para atrás el cálculo un mes y, por tanto, podrías compartir lo que dice la ocupación, 73,8, ¿lo ves? En la Sí, con la etiqueta que se ha previsión. abierto. Y en previsión 73,8, que ves que la ha cuadrado perdona, así es como parte de un valor común, y al siguiente mes, como yo he ignorado un cambio, ya puedo contrastar hacia dónde apunta la previsión, 79,3, y con qué ocupación se ha cerrado, 78,1, ¿vale? ¿Sí? Correcto, así estás Para esto comparando y ves la fiabilidad de la previsión. exactamente. Esta te permite calcular, pues, oye, por ejemplo, vamos a Andalucía, pues para ese mes, que hay una variación de un 0, ¿cuánto? 0,8%. Si bajas a nivel de punto turístico, habrá otro tanto. En comunidad autónoma, pues por Barcelona probablemente haya más variaciones. Bueno, no necesariamente. Sí, vale, hay casi 1,1 puntos de diferencia de lo que han obtenido con respecto a lo que se preveía, y ignorar el punto te permite eso, hacer algún contraste, ¿vale? Que te puede servir para ver si estás atinando bien o no, ¿sí? Correcto. Vale, luego hay un intervalo de confianza que lo que hace es condicionar el rango por encima y por debajo. ¿Ves que cuando me pongo en la etiqueta pone previsión, que es el promedio, y luego pone el límite superior y límite inferior? Es la franja por donde se prevé que acabe el dato, ¿vale? Pero la franja, lógicamente, pues si tú pones un intervalo de confianza de un 75%, lo Más que va a hacer, gruesa. aquí no se ve mucho, es abrir mucho la franja, porque seguro que aciertas, y a un 99% la cierra mucho, porque no le estás dando muchas opciones, ¿vale? Le estás diciendo básicamente, perdona, al revés, si le pones un intervalo de confianza del 99%, le estás pidiendo al algoritmo que te acierte sí o sí, ¿sí? Entonces lo Sí, que va eso a es hacer es ponerte un límite inferior y un superior súper más alejados. amplios.
para que así entre, ¿vale? Sí, Si te pones a un intervalo de confianza inferior, lo que hará es reducir ese límite inferior y superior. Yo directamente lo quito, ¿vale? Y dejo solo la línea promedio. Pero bueno, eso ya va a gustos, ¿vale? Me quedo con el promedio y ya está. Pues no me interesa saber si está dentro del rango o no, sino cuánto ha variado con respecto al valor que había proyectado, ¿vale? Ahora, para terminar de alimentar el algoritmo, hay que indicarle qué estacionalidad tiene el informe. Y en este caso la estacionalidad es de 12 puntos o de 12 meses, ¿vale? Porque así entiende las variaciones una a una. Si a lo mejor tienes, vamos a ver, otro ejemplo donde te sirva la estacionalidad. Un mes que no tenga nada que ver con el otro, es decir, que no sean dependientes o que no sea tan estacional, la estacionalidad podrían ser los 31 días del mes, por ejemplo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, tú defines la estacionalidad en función del dato que estés analizando para decirle o para que el algoritmo pueda ir a fijarse en qué ha pasado históricamente en esos grupos de fechas, ¿sí? Perfecto. Y ahora la parte final no deja de ser diseño, pues el color que le quieras poner, yo creo que tenía un rosa, y luego ya si quieres rellenar o no esa franja, que yo pongo ninguno y así solo dejo el valor medio. Así funciona la previsión. Te digo, las bases son el algoritmo de Hall-Winter, que es el crecimiento exponencial, y luego Power BI le ha dado un retoque ahí para afinar por si en el último tramo hay variaciones muy significativas, que no lo coja como un tramo más de toda la línea histórica, sino que le dé algún retoque adicional, ¿vale? En cualquier caso, son previsiones, por supuesto, no deja de ser un forecast automático basado en un algoritmo y si pasa algo en el destino, él para el mes que viene no te lo va a saber. Pero a medida que vayas cerrando esos meses que han sido conflictivos o que se han salido de la norma, el forecast a los siguientes meses futuros se va a ir recalculando, ¿vale? Perfecto, pues muchísimas gracias, Antonio. Nada, por Dios, no faltaba más. ¿Qué más tenemos? Muy bien, Juan, muchas gracias. Bueno, lo dicho, os recuerdo que todavía tenemos unos minutillos por si queréis plantear alguna pregunta por micro a Antonio. Levantáis la mano accionando el botoncito levantar la mano del panel de control de GoToWebinar. Aprovechar ahora que está aquí Antonio, porque luego cuando veáis el vídeo ya no podéis preguntar nada. Bueno, vamos a ver. Aquí Rodrigo nos pregunta. Hola, muy buena presentación. En Power BI, ¿la única forma es sacar datos desde una base de datos o puede invocar servicios, por ejemplo, de tipo web services? REST desde Power Ahora BI. mismo te voy a abrir un mundo, ¿vale? Vamos a editar consultas. Yo ahora mismo solo he trabajado con archivos locales, ¿vale? Pero fíjate, dentro del nuevo origen, cuando pinchas, ahora estoy en el Power Query, que es la parte de atrás, ¿vale? En la fase 1, que es traerse los datos de allá de donde estén. Entonces, aquí tú tienes que indicar para cada paso adicional obtener datos de un nuevo origen. Entonces, si me voy a más, te voy a enseñar todo el catálogo de conectores que tiene por defecto hecho Power BI, ¿vale? Tiene conectores a archivos, que es Excel, que lo hemos visto hoy, texto o CSV, que lo hemos visto con estos, JSON, que os he explicado el ejemplo con la web que daba el INE, ¿vale? Sería marcar JSON y poner la página web y de ahí lo engancha, XML, y luego ya carpetas. ¿Carpetas por qué se usa? Pues si, por ejemplo, tú arrastras, voy a poneros un ejemplo, ¿vale? Imagínate que tú generas un informe de producciones, me lo invento, en enero, y luego generas uno en febrero, y uno en marzo, y uno en abril. Es decir, vas generando un Excel mes a mes y lo metes todo en la misma carpeta. Uno se llama enero, el otro febrero, el otro marzo. Todos tienen el mismo formato, ¿vale? Las cabeceras y las filas, pero los datos de dentro, lógicamente, varían, porque no son los mismos resultados en enero que en febrero. Vale, la conexión con carpeta sería una carpeta local o con carpeta de SharePoint, que es la carpeta de OneDrive que tienes en la nube con la licencia de Microsoft. Lo que hace es, en un único proceso, se conecta a todos los archivos que hay dentro de esa carpeta y tú solo le indicas la personalización, estos pasos, a un archivo que es de referencia y lo que hace Power BI es replicarlo a todos los demás. De esa forma, cuando venga el mes que viene y cargues el archivo de ventas de octubre, que ahora estamos en octubre, tú no tienes que hacer nada en el sistema. Power BI va a conectarse a la carpeta, detecta que hay un archivo más, se lo trae y le aplica las mismas reglas de transformación que a los anteriores. Bueno, me he liado un poco, pero bueno. Esto es en la parte de archivos, ¿vale?
En la parte de base de datos hay conexiones de todos los colores. Los tienes a SQL, lógicamente, a Access, porque es producto Microsoft. Por aquí hay MySQL, la base de datos más gratuita, SAP HANA, Terabase, Google BigQuery, si tienes allí almacenados los datos, etcétera, etcétera. Luego tienes conectores, lógicamente, a Power BI. Flujos de datos de Power BI es si tienes otro proyecto hecho donde ya tienes los datos cargados, pues no vas a replicar las transformaciones, te conectas a ese dataset y te lo traes. De Azure, que es la nube o el cloud de Microsoft, lógicamente tienes las conexiones directas. Y luego tienes otra parte que es servicios en línea, que es donde en cada actualización pues se van metiendo nuevos servicios. Aquí te puedes encontrar Google Analytics, ya directamente conexión a la base de datos de Google Analytics. Lo tienes con Facebook, lo tienes con Twitter, con MailChimp, si haces envíos de newsletters y con un montonazo de servicios adicionales. Estos son los servicios en línea. No hace falta que descargues nada. Te estás conectando directamente al proveedor del servicio que custodia el dato y te lo estás trayendo. Y luego en otras está el acceso web, que en tu caso sería el que aplicara. Mira, si por ejemplo tengo un archivo alojado en un servidor mío y le doy acceso, pues lo único que tengo que hacer es marcar la dirección web, bueno, en este caso no, a ese archivo en concreto y va a ir a buscarlo y se lo trae. ¿Vale? Hay millones de conectores, te lo digo de verdad, y las opciones son tremendas. Los tienes desde la integración directa a la base de datos del proveedor del dato, que además te puedes conectar en dos formatos, en Direct Query y te traes los datos en vivo, o importar los datos, que es que te traes el bloque de datos y a la siguiente actualización va a buscar otra vez a esa base de datos y se trae el siguiente bloque. ¿Vale? Con Direct Query, con la conexión en vivo a dato real, no te permite hacer ciertas medidas, ciertos cálculos, porque claro, se está trayendo un dato al que está haciendo consultas constantemente y si además le cargas con fórmulas, porque ese dato alimenta una fórmula compleja, vuelves loco al sistema. Por tanto, Direct Query es más para informes en vivo, ver cómo va evolucionando, pues yo qué sé, la llegada de viajeros, ya que estamos con el tema del INE, si te conectaras en directo con la base de datos de AENA, podrías ver en vivo en un panel cuántos viajeros están entrando en función del aterrizaje de los vuelos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Direct Query y el importar. El importar es que te conectas directamente a la base de datos, es una integración pura y de allí te los traes en bloque. Esa sería la integración, la mejor opción, ¿vale? Lo que pasa es que en esta suele haber mucha reticencia por el proveedor de datos, porque no te deja entrar en su base de datos. Entonces, la alternativa es que el proveedor de datos te deje los datos o en un FTP intermedio o que los genere en un archivo y te los coloque en una carpeta intermedia y tú vas a buscarlos con el resto de conectores. Pero opciones hay muchas, lo que pasa es que hay que analizar cada caso, claro. Y siempre buscar la forma más automática de poder hacerlo, que no tengas que estar tú detrás enganchado, actualizando, etcétera, etcétera. Se trata de que hagas el diseño, de que establezcas un protocolo de flujo de datos y a partir de ahí a volar. Programas una actualización cada día o cada 3 horas o cada semana y Power BI ya funciona solo. Tú solo consumes los informes. Muy bien. Aquí Leire nos pregunta por la grabación. Sí, enviamos la grabación de todo el webinar pues mañana, por ejemplo. Sí, hay que verla poco a poco. Siento, sí. A veces sé que soy denso, pero es que hay mucha cosa y es conveniente luego digerirlo a trocitos. Son todo alabanzas, Antonio. Bueno, vamos a ver. Dice Luis, ¿cómo le haces para que los semáforos cambien de color? ¿Es una fórmula que define cuándo es verde o rojo? No, es la misma etiqueta. Dentro de la parte de diseño, voy a una etiqueta. Dentro de la parte de diseño, tú aquí tienes especificaciones. Si ves, yo aquí tengo marcado barras, puedo marcar líneas, puedo marcar line no matter, no sé, vale, líneas sin los puntitos especificando cada uno de los periodos. Puedo agrandar el borde, etcétera, etcétera. Aquí ya le digo si el resultado, si mejor, o sea, si más alto es mejor o si más alto es peor. ¿Por qué? Porque puede haber ratios en los que te interese. Por ejemplo, aquí en habitaciones ocupadas por trabajador, más habitaciones es bueno, menos es malo, porque tendrías más trabajadores por habitaciones ocupadas.
Voy a buscar una que sea inversa, a ver si la encuentro en este panel, ¿vale? A menos que sea bueno, no, es que en este panel no me va a servir el ejemplo. Vale, hay otros ratios, por ejemplo, un coste, donde si tu coste de este periodo es menor que del mismo periodo del año anterior, es mejor. Luego, decreasing is better, lo que hace es cambiarte. Bueno, ahora lo he hecho, voy a coger esta etiqueta, ¿vale? Ahora está en rojo, ¿por qué? Porque la variación con el periodo del año anterior es negativa, o sea, es menor, pero si le doy la vuelta es mayor. Entonces, no es que yo haya definido los colores, es que el KPI que me ha importado, que en este caso es KPI Indicator, me permite eso. Luego puedo definir los colores, pues a lo mejor el bueno lo quiero verde y el malo lo quiero amarillo. Ya está. Son definiciones que tú haces del panel dentro de la etiqueta. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es cambiar estilos, que es siempre el rodillo, el formato, y cada uno de los tickers tiene un formato distinto, tiene un menú distinto, ¿vale? Si yo me voy al mapa y me voy a los stickers, ves que cambian. ¿Por qué? Porque estos ya son estilos de este ticker en concreto, ¿vale? Muy bien, Antonio, pues ha quedado claro. Bueno, no veo más manos levantadas y tampoco más preguntas. Así que, oye, Los he cargado todos. agradecerte tu tiempo como siempre. Nada. Nos vemos ya el año que viene, ¿no? Sí, Con algo muy, muy chulo, muy chulo. Algo muy chulo. nos vemos en Bueno, enero entonces. ¿Eh? correcto. Muy bien. Cuidaos. Igualmente. Bueno, y a todos los asistentes, muchísimas gracias. Como siempre, estar atentos a tecnowebinars.com para próximos webinars de Antonio y unos cuantos colaboradores más que tenemos por aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós, adiós, adiós.